ya no tiene vergüenza a esta altura, ¿no? Te decía recién después de cámara, yo creo que hay todo un dispositivo de protección judicial y de utilización de la justicia para contra la gestión anterior. Y esto tiene que ver, me parece, con una posición regional de los Estados Unidos. Cuando el embajador norteamericano asumió en la Argentina, las primeras declaraciones que dio fue que venía a contribuir al mejoramiento del servicio de justicia de la Argentina, intrometiéndose en los asuntos internos de nuestro país. Una declaración francamente increíble. Después se sucedió lo que todos conocemos en Brasil con el tema del juez Moro, que al principio decía que era un juez independiente, que no tenía intenciones políticas y terminó siendo ministro de Justicia del señor Bolsonaro. Y en el caso de la Argentina, hay una mesa de articulación judicial que sale en el diario Clarín, donde está el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, este señor y Pepín Rodríguez Simón. Entonces, es todo tan pornográfico porque está expuesto y al mismo tiempo está expuesto para un sector del poder y al mismo tiempo está cubierto por la lógica regional protegida por la Embajada de los Estados Unidos, que blanquea la posibilidad de que la justicia opere sobre las causas políticas a los efectos de garantizar gobernabilidad. ¿Te llama la atención la reacción, digo, desde la política, ¿no? Porque está todo relacionado, ¿viste? Sí. Que obviamente hay políticos, está Carrió, está Pablo Oliveto, digamos, todo detrás de lo que es la causa esta de extorsión y espionaje ilegal. Es como medio espantoso todo, ¿no? Uno puede ver y decir hasta dónde llega la historia. Y parece que no tiene fin. Mirá, yo decía la vez pasada, se lo decía a Moró la vez pasada, Leopoldo Moró. A ver, dentro de lo que es la tragedia institucional de la Argentina, gracias a Dios que existió un bocón como D'Alessio, que dejó prueba y testimonio de todo lo que hacía mucho tiempo muchos de nosotros veníamos denunciando. La convivencia entre un sector de los medios de comunicación, los grupos de inteligencia y un sector de Comodoro Pi. La verdad, esto viene funcionando hace mucho tiempo en la Argentina, para extorsionar, para fijar política, para destruir oponentes. Y lo que te venía diciendo recién, o sea, en toda América Latina se está dando y se da con el auspicio de la Embajada norteamericana. Yo sé que mucha gente que por ahí no está tan al día de estos temas dice, no, son teorías conspirativas. Pero yo siempre digo lo mismo, invito a la gente a googlear para que vea que todo lo que estamos diciendo acá es efectivamente así, digamos, ¿no? Hay una guerra judicial, han reemplazado a las Fuerzas Armadas como mecanismo de intervención sobre la vida civil de los pueblos por el Poder Judicial, que está formado en los Estados Unidos, que está siendo permanentemente asistido por los Estados Unidos y además, en términos locales, por los servicios de inteligencia que también reportan a la Embajada norteamericana y a la CIA. Pues es que hace un par de semamas... Perdóname, y todo esto lo cuenta D'Alessio, aparte, para el que le tenga alguna duda, digamos, está todo documentado, tanto en la computadora como en el teléfono celular de D'Alessio, estaba documentado todo este tipo de vínculos. ¿Sabes que hace un par de semanas mostrábamos, porque hubo una marcha de apoyo a Carlos Stornelli, ¿no? Que nuestro compañero que estuvo ahí cubriéndolo no la pasó muy bien, porque medio que no lo trataron bien, pero tuvo la oportunidad de contar cuántos eran 46, literal, ¿no? Y hubo, casualmente, en las últimas horas, una marcha de apoyo al juez Ramos Padilla, porque el juez Ramos Padilla le quieren sacar la causa, le quieren dividir la causa, es decir, no quieren dejar que termine de investigar. Es increíble que hagan semejantes barbaridades. Ahora, el gobierno no para de dar pasos en falso, en el término que uno quiera. Cuando el gobierno asume, yo decía en ese momento, bueno, tal vez el gobierno de Macri tiene más éxito en lo económico que en lo político, digamos, por un poco su nacimiento en sí. Y fíjense que el primer año el gobierno de Macri sorprendió. ¿Por qué? Porque tuvo más éxito político. ¿Por qué? Porque utilizó algunos alfiles que tiene dentro, que el ministro Frigerio, Emilio Monzó. Ahora, el propio gobierno se encargó de destrozarlos. Entonces, llegan a este tercer año, este último año de mandato, intentando ver de qué manera pueden reflotar algo. Desde lo político, desde lo económico. Ahora no aciertan en nada. Es decir, ahora están con 10 puntos, ¿no? Que quieren firmar con la oposición. Los 10 puntos son grotescos, ¿no? Hay un punto que dice respeto a la ley. No, yo te voy a explicar qué quiere decir ese punto. Habla de la continuidad jurídica de los contratos de las empresas de servicio. Lo que le está pidiendo al peronismo liberal, Cambiemos, es que firme un compromiso que se le van a garantizar la continuidad de los contratos que dolarizan las tarifas de los argentinos. Cada punto de esos 10 puntos responde al interés de una corporación. El último, a la necesidad de gatillarle al Fondo Monetario Internacional y a los bonistas privados. Y después tenés la necesidad de comprometerse con la reforma laboral, la necesidad de comprometerse con la reforma previsional, la necesidad de garantizarle al poder financiero el control del Banco Central. Porque habla de la reforma laboral. Por eso, la reforma laboral también. O sea, las reformas de este gobierno están puestas ahí. Y el caso de la continuidad jurídica hace referencia elípticamente, pero también
para los que entendemos que se está discutiendo claramente, a la posibilidad de que se cierre el debate sobre si se pueden o no desdolarizar las tarifas y las naftas, cosa que yo creo que el próximo gobierno inevitablemente va a tener que hacer, porque la gente cobra en pesos y no puede pagar tarifas y naftas en dólares. Decime una cosa, dentro de esto, digamos, convocaron a parte del peronismo, si querés. Hay otros dirigentes que están pidiendo que llame a toda la oposición, como es el caso de Sergio Massa, que hoy justamente lo que dijo, bueno, si quiere firmar un acuerdo de este tipo, que llame a toda la oposición, no una parte de la oposición. Ahora, dentro de esa oposición también Roberto Labaña se mostró bastante distante. ¿Está sobrevaluado Labaña? Porque por momentos da como la sensación, dice, no, el que puede unir todo esto es Labaña. Labaña está más para papa que para presidente, ¿no? Sí, yo suelo decir que sería mejor primer ministro de un país europeo que presidente de la Argentina, sin duda, donde se necesita otro tipo de actitud y de liderazgo. Pero déjame decirte algo, ¿puede ser de lo anterior? Sí. Si yo te tuviese que decir a vos, Rodo, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? ¿Cuál me dirías vos? Bueno, montón. El primero que se te ocurre. Económico. La pobreza, seguramente, ¿no? Y después dirías el desarrollo, como... No figuran en estos 10 puntos ningún tipo de mención a la necesidad de atender el hambre de la gente, ni a la necesidad de poner en marcha otra vez el aparato productivo. En esto yo coincido con lo que dijo Labaña. Labaña hizo una crítica a la ausencia de una política de crecimiento. En realidad, cuando uno analiza los 10 puntos del gobierno donde quiere firmar un acuerdo, es una política de la continuidad del ajuste, porque esto lo que garantiza es el ajuste, el desmantelamiento del estado de bienestar y fundamentalmente el expoliamiento de la sociedad argentina para garantizar el pago de los acreedores. Entonces, cuando vos armás un pacto social, es otra la dinámica. Primero lo haces al principio de un gobierno, no al final. Claro. Segundo, lo que haces es una ronda de conversaciones, porque también la construcción de la agenda tiene que ser participativa. Y después sentás a la mesa de discusión al conjunto de las fuerzas representativas de la sociedad, no elegís a quién. Vos no podés decir, por ejemplo, a este sindicato sí, a este sindicato no. Sentás a la CGT, tratás de que vengan todos los partidos políticos y ponés en la mesa tema de Estado. No es tema de Estado hoy en la Argentina, por ejemplo, garantizarle a las empresas amigas del presidente la garantía de que van a seguir cobrando en dólares las tarifas. Hoy es política de Estado y es prioridad de Estado que la gente morfe, que la gente pueda tener acceso a la salud y a la educación, y es política de Estado poner la economía otra vez a andar. Esto no está planteado. Entonces, cuando vos decís, ¿hay un pacto social en la Argentina? ¿Está el intento de un pacto social en la Argentina? No, es el intento de que Cambiemos más el peronismo liberal le manda un mensaje, entre comillas, como dicen ellos, al mundo y a los mercados, de que gane quien gane, el modelo continúa. Nosotros eso, te lo afirmo, no lo vamos a firmar ni vamos a integrar nunca un acuerdo natural. La oposición todavía no sabemos quién va a ser candidato. O sea, uno cree que por las mediciones y por todo, Cristina debería ser una de las personas que encabece la oposición en este caso. Es más grave porque en el fondo no sabemos si Macri va a ser candidato. Cuando vos tenés que... Él dice que sí. Pero todos los días dice que sí. Entonces, si vos todos los días tenés que reafirmar tu candidatura, es que la estás negando. No hace falta ser Maquiavelo para darse cuenta que el gobierno tiene un problema enorme de credibilidad y de respaldo político. Entonces, en ese contexto, la oposición me parece que no se le tiene que pedir a la oposición lo que no se le exige al gobierno. Nosotros jugamos con las negras. Los que tienen las blancas son los que gobiernan, son los que mueven primero. En ese contexto yo te quiero decir... Cuando hablamos de la oposición, depende de qué oposición hablemos. Porque, por ejemplo, Sergio Massa, yo coincido con este discurso. Es el tono del discurso que a mí me gusta. Ahora, no tengo que ser honesto conmigo mismo y con la gente que está viendo este programa. Yo creo que Sergio Massa, cuando lo acompañó al presidente Macri a Davos, sabía que iniciábamos un modelo de especulación financiera como el que está denunciando hoy, 2 años y medio después, al borde del fracaso y el colapso económico. Entonces... sin pasar facturas, lo que digo es, el problema de la Argentina no son las personas, el problema de la Argentina ni siquiera son los acuerdos, el problema de la Argentina son las políticas, las ideas, las relaciones de fuerza, el poder, los intereses que están en pugna. Entonces yo creo que lo que hay que construir acá es una coalición sociopolítica, no una coalición de dirigentes políticos. Acá hay que tratar de incluir en un paquete a las pymes, a los laburantes, a la mediana industria, al sector que produce en el campo, al sector obviamente porque también... el gobierno no explica cómo va a ser para, digamos, poner a la Argentina a producir. Bueno, digamos, lo único que está garantizando es que vamos a pagar la deuda, digamos, pero no... No hay forma, y ya te lo van a seguramente, Silvina Batakis, que de esto entiende, te lo va a reafirmar cuando le toque participar a ella, de reactivar la economía argentina si no bajan la tasa de interés, si no ponen al Estado al servicio de la producción, generando una alianza entre el sector público y el sector privado, pero para eso tenés que tener claro un modelo de desarrollo. Si vos me decís, ¿qué habría que tener
dentro del acuerdo político en la Argentina? Bueno, un modelo de desarrollo, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Cuáles son las cadenas de valor que vamos a tratar de incentivar? Estos son los debates de fondo que están todavía pendientes en la Argentina. Ahí estamos mirando la imagen, ¿no? Está el presidente con Alfredo Cornejo, el titular del radicalismo. Cornejo salió a pedir, o sea, uno se puede imaginar, por eso en un momento Cambiemos es grotesco, ¿no? Carrió, hoy Cornejo, que Cambiemos debería abrirse más. Es más, debería meter adentro a los peronistas con los que se reunió. Es decir, hay un punto que yo no sé si es desesperación, demasiada buena intención. ¿Qué lectura haces? Hay un poco de todo. Hay un poco de ingenuidad, hay un poco de falta de profesionalismo de parte de los radicales y también creo que hay un poco de falta de coraje. Porque en el fondo lo que está pidiendo un sector del radicalismo es que Cambiemos deje de ser Cambiemos para hacer lo mismo que está haciendo Cambiemos. Porque si querés cambiar los socios, pero no impugnás la política, lo que querés hacer es garantizar que las elecciones se puedan llevar adelante de manera decorosa para su propio espacio, cambiando figuritas para después continuar la misma política. Entonces, a ver, lo que yo creo que es evidente y salta a las claras es que la Argentina no tolera más una coalición de esta naturaleza. Donde gobiernan los bancos, los organismos de crédito internacionales y un pequeño sector de la oligarquía argentina. Esto es una democracia elitista para pocos. Se necesita otra coalición social para otro proyecto de país. Yo creo en la coalición policlasista que dio origen al peronismo y al alfonsinismo, que son las coaliciones que integraban a los laburantes, a las clases medias, a los intelectuales, a los artistas, a los sectores del trabajo, de la producción, a los sectores más dinámicos. Bueno, esos sectores no siempre están representados en los partidos políticos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, es necesario identificar actores que puedan ser representativos de ese tipo de entramado para poder llevar adelante un modelo de sociedad. Primero fijás un modelo de sociedad, después fijás una coalición política y después empezás a transformar las estructuras del Estado para poder cumplir con los objetivos que te fijaste. ¿Cristina va a ser candidata? Yo espero y creo que sí, pero la verdad que lo va a definir ella. Creo que es así como uno tiene la percepción cuando camina a la calle que el gobierno no da para más, que hay que ayudarlo a que lleguen al 10 de diciembre. Yo cuando camino a la calle tengo la sensación que Cristina no va a poder resistir la presión de la gente que recuerda que hace 3 años y medio atrás tenía su vida organizada y podía llegar a fin de mes. Esa presión para cualquier militante político y mucho más para un cuadro de las características de Cristina me parece que la va a tener que hacer repensar esa idea de mirar la política de costado en cuestiones electorales y de comprometerse porque la gente la está pidiendo. Leandro, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vieron que la Argentina tiene un Ministerio de Economía medio raro, se llama FMI, y fíjense.